Assalamu alaikum, bienvenidos al paraíso de Ramadán. En este libro, titulado Bajo las sombras de Ramadán, la autora egipcia Hiba Izzat Rauf, que es una profesora de pensamiento islámico en varias universidades, es una autora actual, este libro es del año pasado, dice, en una de las páginas de este libro dice: escucha la voz de tu alma, escucha los latidos de tu corazón, escucha el silencio del espíritu, aprende a escuchar atentamente, porque vivimos en un mundo en el que hemos perdido la capacidad de escuchar el lenguaje del universo y del alma. Ramadán es una oportunidad para el silencio, la meditación y la escucha activa. La era moderna nos ha privado de habilidades y lenguas que nuestros antepasados dominaban y nos ha inculcado, en cambio, la dependencia de la máquina, la sumisión a la cultura de las pantallas y la exaltación del poder humano. Aquí terminan las palabras de la doctora Hiba. Si somos capaces de hacer tantos cambios en Ramadán, a nivel de comida, de bebida, de placer sexual, de sueño, de oración, de Corán, de autocontrol, todos estos cambios los hacemos en Ramadán. Estaría bien incluir otro cambio, hablar menos y escuchar más. Y esta es una forma de ayuno también. Reducir el tiempo que estamos hablando y aumentar el tiempo que estamos prestando atención y escuchando atentamente. Porque la escucha, como cualquier otra habilidad, es algo que se desarrolla y se aprende. Y el control de las palabras, pues es como el control de la comida, del ayuno, de otros placeres. Es un placer. Hablar es un placer. Y el Ramadán nos enseña a limitar, controlar los placeres y desarrollar, en cambio, otras habilidades más útiles y productivas como la escucha activa. En el Corán, en la sura de Maryam, el ángel le dice a María, la Virgen María, le dice, después de dar a luz: come y bebe, y que se alegren tus ojos, y si ves a algún ser humano, dile: he hecho voto de silencio al más misericordioso, y no puedo por ello hablar hoy con nadie. En árabe usa el mismo término del ayuno, inni nadartu lirrahmani sawma, saum, el ayuno. Se refiere al silencio como una forma de ayuno. La meditación es un ejercicio que permite salir de este pequeño mundo material y conectar con otras dimensiones mucho más amplias, con nuestro interior para descubrirlo y escuchar sus necesidades, con el universo para descifrar sus señales y mensajes y como resultado de ello conectar con el creador de los mundos, Allah. El silencio y un ambiente tranquilo son dos condiciones indispensables para meditar. Sin esas dos condiciones, la mente se distrae y los sentidos no tienen suficiente fuerza para indagar en las profundidades del alma. El silencio se ha convertido en un bien escaso en nuestros tiempos. Vivimos rodeados de un exceso de sonidos y también de imágenes que no solo nos están perjudicando la salud, sino que también nos están distorsionando nuestra comunicación con el universo y con el Creador. Es realmente triste que tengamos tiempo para todo, menos para escuchar nuestras almas. Es lamentable que el hombre moderno esté conectado las 24 horas del día con muchas máquinas y se haya prácticamente desconectado con la naturaleza, de la naturaleza. Prácticamente no hay contacto, no hay conexión con la naturaleza y sin embargo, por otro lado, todo está conectado.
la tele, el teléfono, al coche, internet, redes sociales, muchas conexiones ficticias que no conectan nada. Y por otro lado, en cambio, hemos perdido la mejor conexión, que es la conexión con la naturaleza. Es penoso que consumamos diariamente tantísima información inútil y tan poca información sobre lo trascendental, sobre la verdad, sobre lo permanente. Esto es un desequilibrio tremendo que estamos viviendo en nuestras vidas. Dicen que quien vive en esta vida y la abandona sin conocer a Dios y sin conocerse a sí mismo y sin disfrutar de la maravillosa armonía entre la creación de Dios, su desgracia es infinita. Y yo estoy plenamente de acuerdo. No hay mayor desgracia, no hay mayor tragedia que vivir toda una vida e irse de ella sin disfrutar y conocer pues, la naturaleza y sin conectar realmente con el Creador de todo, con Allah. Ramadán es el mes de la reflexión y la meditación por excelencia. Así que mi consejo de hoy es que busquemos momentos de silencio en ambientes tranquilos para establecer una conexión con nuestro interior, con el universo y con el Creador. Y tengamos en mente esta aya que nos invita a ello, en la que Allah nos dice: ciertamente, en la creación de los cielos y la tierra, y en la sucesión del día y la noche, hay señales, signos, mensajes para quienes reflexionan, para quienes meditan, para quienes recapaciten. Ojalá seamos de ellos, inshallah. Siguiendo con el ejercicio que empezamos ayer, hoy vamos a empezar a reflexionar sobre cada uno de los relatos que aparecen en la sura de la caverna. Vamos a empezar por la historia de los jóvenes refugiados en la caverna. De ahí obtiene esta sura el nombre de Al-Kahf. Nos dice el Corán de este grupo de jóvenes: nosotros vamos a contarte su verdadera historia. Fueron en verdad jóvenes que tenían fe en su Señor y por ello acrecentamos su guía y fortalecimos sus corazones de forma que se levantaron y dijeron: nuestro Señor es el Señor de los cielos y la tierra, nunca invocaremos a un Dios distinto a Él. Si lo hiciéramos, habríamos incurrido en una atrocidad. Este pueblo nuestro ha optado por adorar otros ídolos en vez de Dios, sin tener ninguna prueba razonable. ¿Y quién puede ser más perverso que quien inventa una mentira acerca de Dios? Entendemos de esta sura que esos jóvenes, cuyos nombres y número desconocemos, no vienen estos datos en la sura, porque no son relevantes, estos jóvenes vivieron como una minoría creyente en un entorno donde prevalecía la idolatría y la corrupción. Ellos, en lugar de resignarse y seguir la moda de la época, decidieron apartarse para proteger su fe y sus valores. Al ver que no tenían la capacidad de cambiar ese entorno. Los jóvenes terminaron optando por vivir en una cueva, por lo visto estaban perseguidos también, eso lo menciona en una parte de la historia, estaban perseguidos por la autoridad de la época, por ser diferentes. Terminaron refugiándose en una cueva
con su fe y sus principios, y sin nada más. Y dejaron una ciudad con todas las comodidades donde su fe era amenazada. Y cuando entraron suplicaron a Dios. Cuando salieron de su pueblo dirigiéndose a la cueva, suplicaron a Dios: «Oh Señor nuestro, concédenos una misericordia procedente de ti y prepáranos una salida exitosa de este asunto». Cuando termina el relato nos damos cuenta de que esta súplica fue respondida por Allah. A cambio de este gran sacrificio que hicieron ellos, Dios les proporcionó serenidad y protección en la cueva y les hizo un milagro. Permanecieron, como dice el Corán, 300 años dormidos en la cueva hasta que todo el mundo había cambiado. Dice el Corán de esta parte: «Y podrías haber visto como el sol en su ascenso se desplazaba hacia la derecha de la cueva, y al ponerse se apartaba de ellos hacia la izquierda, mientras que ellos se hallaban en aquel espacio. Esta es una de las señales de Dios. A quien Dios guíe estará guiado, pero a quien Dios deje en el extravío, no podrás tú encontrarle a un protector que le enseñe el camino recto. Y pensarás que estaban despiertos, aunque dormían, y les hacíamos volverse a menudo hacia la derecha y hacia la izquierda, y su perro yacía en el umbral con las patas delanteras extendidas. Si te hubieras tapado con ellos, habrías salido huyendo de ellos por el terror que te difundían, o que te infundían, que te daban el miedo», ¿no? Aquí termina el relato del Corán. Cuando Allah los despertó, se preguntaban: «¿Cuánto tiempo hemos permanecido así?». Y decían: «Hemos permanecido así un día o parte de un día». La sensación que tuvieron es de haber estado un día o menos, unas cuantas horas. Entonces decidieron enviar a uno de ellos a la ciudad para comprar algo de provisión, y le dijeron, tal y como cuenta la sura, que vaya con mucha precaución y no alerte a nadie de vuestra presencia, pues ciertamente si dan con vosotros podrían lapidaros y haceros volver a su religión, y entonces jamás alcanzaréis bien alguno. Finalmente se dieron cuenta del milagro que habían experimentado y que su mundo había cambiado por completo. De esta historia podemos sacar varias lecciones. Voy a citar unas cuantas. La primera: esta historia nos enseña que ser minoría no es algo negativo. Lo importante es vivir con principios. Aunque seamos pocos, si vivimos con principios y con fe, eso es lo que nos convierte en muchos y nos da fuerza, y nos da firmeza. El número nunca es algo relevante. En el Corán, el Karim, Allah dice: son muy pocos mis siervos agradecidos. Un día dicen que Omar ibn al-Khattab escuchaba a un hombre en la Kaaba, en el Hajj, pedir: «Oh Allah, hazme de la minoría, hazme de los pocos». Y le dijo Omar: «¿Por qué estás pidiendo esto?». Le dijo: «¿No has observado que el Corán siempre se refiere a la gente del bien y de la fe como una minoría?». Y le citó este verso: وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Son pocos mis siervos agradecidos. La segunda lección que sacamos de esta historia es que los nombres de las personas no importan. Lo que importa son las acciones. No importa cómo se llamaban, de qué tribu eran, a qué familia pertenecían. Son datos que al final, pues no tienen ningún valor. Pero lo que ha permitido que estas personas sean mencionadas en el Corán y que siglos después los estemos recordando y que cada viernes leamos este relato, es su fe, su firmeza, su acción, su actitud. Y por lo tanto
debemos entender que eso es lo que nos da valor, y no la familia a la que pertenecemos, y la raza, el color de piel, la cultura. Todo eso no nos da ningún valor. Nos dice esta historia también que vivir con fe y valores requiere paciencia y firmeza, porque tarde o temprano aparecen las pruebas, las dificultades. Decir soy creyente, soy un hombre de principios, tengo valores, es algo que hay que demostrar en la práctica, no es algo que se dice con la palabra. Y esa prueba y ese examen viene. Cuando viene hay que afrontarla con paciencia y con firmeza. Este relato también nos dice que los jóvenes son los protagonistas de los cambios en la historia humana, porque los jóvenes tienden a rebelarse contra las tradiciones y hacen un uso de la razón. Y la primera condición para llegar a Dios es eso precisamente, tener la capacidad de rebeldía contra las tradiciones heredadas y tener la mente despierta. Eso es lo que conduce a Allah. Nos dice también esta historia que si no se puede cambiar un entorno, como mínimo uno debe conservar su fe y sus valores. El profeta Muhammad nos dice sobre esto: quien de vosotros vea un mal, que lo cambie con la mano, si no puede, con la lengua, y si no puede, con el corazón. Eso es lo mínimo de la fe, y eso es lo que hicieron estos jóvenes. Rechazaron lo que veían con el corazón y se apartaron porque no podían cambiarlo. Otra lección importante de esta historia es que una cueva con la compañía de Dios es mejor que un palacio sin ella. Lo que nos da felicidad, lo que nos da serenidad, lo que nos da tranquilidad, no es lo que poseemos, no es el coche que tenemos y la casa donde vivimos, y todo eso sin fe y sin valores no tiene ningún valor. Nos dice también que Dios siempre atiende a quien confía en Él y se refugia en Él. Allah vio sinceridad en los corazones de estas personas, vio que temían realmente por su fe, vio que hicieron por su parte para conservar su fe y sus valores, y por eso no solo les atendió, no solo les protegió, sino que hizo que protagonizaran uno de los milagros más impactantes, más maravillosos de la historia humana. También aprendemos de esta historia que Allah siempre responde a un sacrificio de un creyente con una recompensa mucho mayor. Siempre Allah te va a dar mucho más de lo que tú hagas. Si tú sacrificas con un placer en un momento, Allah te va a dar en ese momento una dulzura en tu corazón y una serenidad que no tiene precio, además de la recompensa que te guarda para la otra vida. Este relato también nos dice que la buena compañía eleva el valor de una persona. Un perro es mencionado en la sura como parte del equipo. Un perro se menciona en esta sura porque eligió una buena compañía, porque tenía una buena compañía. Y es parte de una sura del Corán que todas las semanas recitamos y mencionamos su nombre. La otra lección que también podemos sacar de esta sura, de esta historia en concreto, es que incluso en los momentos difíciles, las personas nobles conservan sus características. Estos jóvenes no justifican pues las difíciles circunstancias en las que estaban para cambiar nada o para renunciar a ninguno de sus valores. Nos los describe este relato del Corán como personas que usan la razón, como personas que se consultan las cosas entre ellos, como personas que buscan una comida lícita cuando se despertaron, como personas con un buen criterio que saben priorizar las cosas, saben renunciar a las cosas menos importantes y priorizar las cosas más importantes. Y estas características
pues muchas de las personas cuando se encuentran en una situación difícil enseguida renuncian a ellas justificándose en esa situación. Es que estoy en unas circunstancias muy difíciles y enseguida va renunciando. Las personas nobles no renuncian a sus características, no cambian con el cambio de circunstancias. Después de citar este relato, vienen unas indicaciones de Allah al profeta y sus seguidores. Justo después de esta historia, vienen como unos comentarios, unos consejos, unas indicaciones o unos mandamientos de Allah para cada uno de nosotros. Por ejemplo, dice: nunca digas a algo, haré esto mañana, salvo que Dios quiera. Nos enseña pues, a mirar el futuro siempre con esa condición, que hacemos planes, soñamos, esperamos, aspiramos a cosas del futuro, pero siempre le añadimos insha'Allah, si Allah quiere. Si Allah quiere, todo puede pasar. Si Allah no quiere, nada puede pasar. Dice también, después de esto, dice el Corán: nada hay que pueda alterar sus palabras, las palabras de Allah, las palabras entendidas como las promesas, las leyes, como la ley de proteger a sus siervos virtuosos, como la ley de hacer que el bien venza, porque estos jóvenes realmente no hicieron ningún cambio en su entorno, se refugiaron y cuando se despertaron encontraron que el sistema corrupto que existía antes había desaparecido y había un entorno mucho más favorable a sus principios. Y dice: y no podrás encontrar refugio fuera de él. No hay refugio fuera de Allah. No hay refugio fuera de Allah. Dice también: y mantente con paciencia al lado de aquellos que invocan a su sustentador mañana y tarde, buscando su faz, y no permitas que tus ojos pasen sobre ellos en busca de las galas de este mundo. Esta indicación directa de Allah viene como conclusión de esta sura, de esta historia. Nos enseña que la protección de la fe y los principios siempre se consigue en un entorno de comunidad sana, una buena compañía. Y dice también en otro verso: y di, la verdad ha venido de vuestro Señor. Así pues, quien quiera que crea y quien quiera que la rechace, confirmando la libertad de conciencia, la libertad de fe, como uno de los principios importantes del Islam. Dice también: ciertamente a quienes llegan a creer y hacen buenas obras, en verdad no dejamos sin recompensa a nadie que preserve, que se esfuerce en hacer el bien. La conclusión principal que sacamos de esta historia es que si tienes a Dios, lo tienes todo y nunca te va a faltar de nada. Y si pierdes a Dios, no tienes nada, aunque aparentemente lo tengas todo. La riqueza, el éxito, la felicidad, solo están junto a Dios. El racismo es uno de los males que han existido siempre en la vida humana y su origen viene incluso de antes, cuando Satán rechazó postrarse delante de Adán, tal y como le ordenó Allah. Su justificación fue: yo soy mejor que él. Él ha sido creado a partir de barro, yo he sido creado a partir de fuego. Esa es la excusa que mantienen las personas racistas, que se creen superiores a los demás por su color de piel o por su origen racial. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inició su misión en una época llamada al-Jahiliya,
la plena ignorancia, llamada así por la cantidad de males que se juntaron en ella: el racismo, la desigualdad entre las personas, la injusticia social, el machismo, la violencia, la esclavitud y muchos más. Y el profeta consiguió transformar el entorno y el mundo a una situación opuesta. Cambió la ignorancia por la sabiduría y la oscuridad por la luz. Por ejemplo, con el racismo, la metodología seguida por el profeta Muhammad en la lucha contra este mal constaba de varias partes. Por ejemplo, encontramos que el profeta condenaba en sus enseñanzas la discriminación racial y recordaba constantemente el origen común de todas las personas, como cuando dice: Allah os ha salvado de la época de la ignorancia y sus costumbres. Hoy las personas se dividen en virtuosas y corruptas. Todos sois hijos de Adam, y Adam fue creado a partir de barro. Les está diciendo a sus seguidores: si antes del Islam la sociedad se dividía en blancos y negros, en amos y esclavos, en hombres y mujeres, en ricos y pobres, hoy todas esas diferencias han desaparecido. Y hay dos criterios para separar a las personas o distinguir a las personas: buenas personas y malas personas, personas virtuosas y personas corruptas. También dice en otra de sus enseñanzas: no es de nosotros quien defiende el fanatismo tribal y racial. Está diciendo que es incompatible ser musulmán y ser racista. No puede ser de nosotros, no es de mis seguidores quien defiende la pertenencia a la tribu y a la raza por encima de la razón, incluso, por encima de la justicia. Los árabes, antes del Islam, tenían una norma tribal que decía: defiende a tu hermano, sea opresor u oprimido. Tu hermano entendido como el que pertenece a tu clan y a tu tribu. Y así la llevaban a cabo. Cuando uno de su tribu, de su familia, es atacado, directamente se armaba una guerra y se ponían a su lado sin saber los motivos. Cuando llegó el profeta Muhammad les dijo: esta regla la tenemos que rectificar. Sí, defiende a tu hermano, sea opresor u oprimido. Pero si es oprimido, ponte de su lado. Si es opresor, tu hermano, si es opresor, la manera de defenderle es de impedirle esa injusticia que quiere cometer, pararle los pies. Entonces aquí cambia por completo esta regla. Deja de ser una regla tribal y se convierte en una regla justa. Si tu hermano es el opresor, tienes que pararle los pies, no puedes ponerte de su lado. Aparte de las enseñanzas teóricas, el profeta Muhammad intervino y actuó en situaciones de discriminación racial. Pongamos un ejemplo. Abu Dharr, un compañero del profeta Muhammad, un día despreció a Bilal. Bilal es uno de los compañeros más cercanos del profeta Muhammad y antes del Islam era un esclavo y era de origen africano, tenía la piel negra. Entonces Abu Dharr, que es árabe, en algún momento se despertó su vena tribal y le llamó negro o hijo de la negra. El profeta Muhammad se enfadó con él y le dijo: eres un hombre que mantiene todavía la ignorancia en su corazón. Estas palabras le pesaron mucho a Abu Dharr, hasta tal punto de ponerse en el suelo, poner su mejilla en el suelo y pedirle a Bilal que ponga su pie encima de su otra mejilla, para enseñarle a ser humilde. Y entonces Bilal le perdonó.
En otra circunstancia, en Medina, un día se armó una discusión dentro de la comunidad musulmana. Por un lado el grupo de los mequíes y por otro lado el grupo de los mediníes, la gente de Medina. Y cada uno pues defendía su grupo por pertenencia territorial, geográfica, tribal. El profeta Muhammad, cuando se enteró de esto, se dirigió corriendo hacia ellos, salió de su casa, se dirigió corriendo hacia ellos y les dijo, con un tono de reproche, también de enfado, ¿cómo podéis seguir con la ignorancia estando yo entre vosotros? Es decir, ¿cómo podéis todavía dejaros llevar por estos criterios de la ignorancia, de defender a tu grupo simplemente porque es de tu cultura, porque es de tu tribu, sin ver dónde está la verdad y dónde está la justicia para defenderla? Y entonces les dijo, dejad esta jahiliyya, esta ignorancia, dejadla porque es espantosa. Además de esto, el profeta establece nuevos parámetros y criterios de preferencia entre las personas. Dice, ni un árabe es mejor que un no árabe, ni un no árabe es mejor que un árabe, ni un negro es mejor que un blanco, ni un blanco es mejor que un negro, excepto por la virtud. El mejor de vosotros ante Dios es el más virtuoso. Les está diciendo que quien quiere ser mejor que otro, que trabaje su corazón. Que para Dios no es mejor una persona que otra simplemente por su apariencia. Como nos dice en otro hadith, Allah no se fija en vuestro rostro, vuestra apariencia, sino en lo que tenéis en vuestro corazón. Si alguien quiere ser mejor persona, tiene que cosechar y cultivar buenas virtudes en su corazón. Eso es lo que le permite a una persona ser mejor persona. El profeta Muhammad también tenía la costumbre de situarse al lado de las personas oprimidas, las personas infravaloradas, olvidadas. Cuando un día se enteró, llegó a la mezquita y preguntó por la mujer que limpiaba la mezquita. Era una mujer voluntaria que venía a limpiar la mezquita de vez en cuando y era una mujer de color negro. Preguntó por ella y le dijeron que había fallecido. Y entonces se enfadó y les dijo, ¿por qué no me habéis avisado? ¿Por qué no me habéis avisado? Entonces se dirigió a su tumba y rezó por ella. El profeta Muhammad convierte a Bilal, que era un esclavo en Mecca, preislámica. Después del Islam lo convirtió en una persona de su máxima confianza, en el muezzin, entre comillas, relaciones públicas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No tenía ningún valor antes del Islam y ahora se convierte en una persona cuyo papel es fundamental en la comunidad musulmana. Otro ejemplo es de Salmán, el persa, un hombre persa extranjero que no es árabe. Y los árabes de la época tenían mucho orgullo, se sentían los mejores. El que no es árabe como que es de otra categoría. El profeta Muhammad un día les dijo, Salmán es de mi familia. Es decir, lo tenéis que considerar como alguien de mi familia. Y es un extranjero, un inmigrante. Un hombre llamado Julaybib, pobre, delgado, por la descripción que nos dan los libros, con una apariencia desagradable, también de color negro. Un día le vio el profeta Muhammad y le dijo, ¿tú estás casado? El profeta le preguntó, ¿tú estás casado? Y le dijo al profeta, ¿quién me va a casar? ¿Quién me va a dar a su hija? ¿Quién se va a casar conmigo si no tengo nada de lo que buscan las mujeres? Y le dijo el profeta Muhammad, pues mira, ve a esa familia y diles que me ha mandado el profeta Muhammad para pedir la mano de vuestra hija. Y entonces cuando llegó a hablar con el padre, le dijo, yo soy Julaybib y me ha mandado el profeta Muhammad porque me quiero casar, para pedir la mano de vuestra hija. El padre le impactó la situación, empezó a preguntar por él, por sus circunstancias económicas, y la chica que estaba dentro, nada más escuchar que es
enviado por el profeta Muhammad, saltó y dijo, sí quiero casarme con él, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hombre enviado y recomendado por el mismo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Los líderes de Quraysh, lo que más les dolía, eran líderes de las tribus de Quraysh, muchos de ellos creían en el mensaje del profeta Muhammad y sabían que era el profeta, pero les costaba muchísimo juntarse con gente humilde, pobre, de muchos colores, de muchas procedencias, y le dijeron al profeta Muhammad, expulsa a esos hombres pobres y extranjeros que tienes en tu entorno y te seguiremos. Y el Corán le dio la respuesta. Vino una revelación del Corán y le dijo al profeta Muhammad, no expulses a quienes invocan a su Señor mañana y tarde deseando su faz. Y después de esta aya le dijo, si lo haces, serás de los injustos. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, eliminó las diferencias entre las personas. Nadie se sentía superior y todos eran considerados iguales, siervos de un mismo Dios, en plena igualdad. En poco tiempo, quienes eran pobres, esclavos, marginados en Meca, se convirtieron en sabios y líderes en todos los campos. Este es el verdadero milagro del profeta Muhammad. La pregunta de hoy nos dice qué pasa si una persona muere y debe días de ayuno. Nos dicen los sabios sobre esta situación es que los hijos o los familiares de esta persona o las amistades de esta persona, las personas cercanas, tienen dos opciones. Pueden ayunar esos días por ella o pueden pues pagar una limosna por cada día no ayunado. Pueden elegir una de estas dos opciones. Esto es como cuando una persona hace el hajj por otra persona que haya fallecido, o cuando una persona fallece y deja una deuda y se paga por ella, pues lo mismo ocurre con el ayuno. Se puede ayunar esos días que quedaron pendientes, o se puede pagar una limosna que ronda, bueno, según el nivel de vida, esa limosna tiene que cubrir la comida de una persona mediana. Pues se calcula en España como 5 euros por cada día no ayunado. ¿Vale? Y por último, el ejercicio de hoy consiste en cumplir con un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos dice, si alguien ama a su hermano, que se lo diga, que se lo diga. Entonces el ejercicio de hoy es así de sencillo. Simplemente coger y llamar a alguien, un hermano, una hermana, que tú hayas conocido sin que sea de tu familia, sin que sea de tu... alguien que hayas conocido por Allah, alguien que tú amas por Allah. Os habéis juntado por la causa de Allah, por haberes con... lo único que tenéis en común es la fe. Y entonces sientes que le quieres, y llamas a esa persona y le confiesas, y le expresas tu amor, le dices, uhibbuka fillah, te amo por Allah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseña a expresar nuestro amor y no ocultarlo. Este es el ejercicio de hoy. Y muchas gracias por vuestra atención. Hasta mañana, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.